Ya en el Congreso, Waldo Ríos enfrentó su primera lucha, lograr ser miembro de la Comisión de Energía, Minas, Hidrocarburos y Pesquería. Posteriormente presentó su histórico anteproyecto de ley en noviembre del año 2000, acompañado con la firma de 89 congresistas, donde pide el 60% de todos los ingresos y rentas por concepto de pago de impuestos, y la comisión ya aceptó el 50%, y después de batallar ante la comisión logró que su proyecto de ley sea tamizada, mejorada y aprobada en dictamen de mayoría. Pero sorpresivamente, a 3 días de su debate, los congresistas Fara y Carlos Lam, en representación de la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Minería, presentaron otro proyecto de ley contraria a la ley Waldo. Y llegó el gran día donde los congresistas Fara y Carlos Lam les correspondía defender su proyecto de ley en dictamen de minoría, y Waldo Ríos defender su proyecto de ley como autor, aprobada en dictamen de mayoría. Y fue ese día histórico del 15 de junio del 2001, donde después de un arduo debate, Waldo Ríos logró que su propuesta se convirtiera en ley aprobada por el Congreso de la República aproximadamente a las 4 de la tarde, debate que se inició a las 11 de la mañana. Siguiente tema del canon. Ley General del Canon. Palabra para sustentar su dictamen en minoría el señor Fara por 10. Presentar un dictamen en minoría para regular el canon. Proyecto preparado por el sector a mi cargo con la participación de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. Hemos equivocado el término utilizado en el proyecto total de los ingresos y rentas. Tiene la palabra el señor Lam por 10 minutos como autor del dictamen en minoría. Luego, presidente, están los términos de las tasas. Hay diferencias con el dictamen mayoría. Como dije, la diferencia se inspira básicamente en la situación económica actual. Pasar del 20 al 50% me parece que podría generar un mayor déficit fiscal. Me parece que podría generar una mayor diferenciación regional. Por eso yo planteo primero, inicialmente, pasar al 30% y llegar al 50%. Y previo acuerdo del Consejo Directivo, doy la palabra al señor Waldo Ríos, que fue uno de los autores del proyecto. Señor presidente, antes que nada, le ruego darme el tiempo suficiente en esta mi primera y tal vez la última intervención, porque no tengo la experiencia parlamentaria, por un lado, y por otro lado mi limitado léxico provinciano no me permite tal vez transmitir todo lo que realmente se debe vertir a través de estos 4 largos años de experiencia directa hacia el testimonio que ahora vengo a vertir. Señor presidente, particularmente yo como congresista no he venido a pelear con nadie, ni a enfrentarme ante nadie, ni polarizar las tendencias, ni buscar las fricciones, ni los antagonismos. Mas por el contrario, señor presidente, vengo en nombre de mi pueblo ancashino, de una forma tal vez suplicante, tal vez, ¿por qué no decirlo a la manera de ruego?, para que entiendan la necesidad, el anhelo de mi pueblo. Por eso, señor, vengo a decirlo muy cristiana y humildemente, de la forma y del estilo que vengo a vertirlo, en este caso, es haciéndolo a través de mi testimonio como exalcalde. Porque una cosa es teóricamente hablar de las intenciones desde un pupitre, desde un escritorio, desde la capital de Lima, y otra cosa es vivirla ya en las provincias, señor presidente. Y por eso necesitaba de este tiempo. Y mi testimonio es el siguiente, señor presidente. Hace escasamente 1 año y medio atrás estuve como alcalde de
la provincia de Huaraz. El pueblo me eligió y me dijeron: Waldo, ahora ya eres padre del pueblo de 180.000 habitantes. Pero tu pueblo es un pueblo pobre, Waldo, lamentablemente. Pero a la vez otros me felicitaron y me dijeron: suerte la tuya, Waldo. ¿Por qué? Porque a la vez tienes la suerte que tu pueblo tenga grandes yacimientos a nivel de megaproyectos, dice que se llaman así, mineros, de tal manera que vas a permitir la reactivación de tu pueblo, de tal manera que ahora sí vas a lograr el desarrollo, el progreso de tu pueblo. Y dicho y hecho, Señor, estuvimos expectantes de ese progreso, porque se instalaron dos grandes empresas mineras. Primero le llaman, dice, la primera etapa de exploración y después de explotación, así le llaman los técnicos. Y esperamos meses y más meses, inclusive nos ilusionaron, nos dijeron: van a invertir más de 2.000 millones de dólares, Señor. ¿Y qué pasó, Señor? Esperamos meses y meses, y al final, por el beneficio de nuestra tierra, en este caso de Ancash, ¿sabe qué es lo que nos trajeron? No nos trajeron esos 2.000 millones de dólares, no nos trajeron ese progreso, ese desarrollo. Inclusive nos hablaban de nuevos términos. Waldo, ahora tu pueblo va a estar de la mano con la globalización, o sea, la tecnología de punta, la calidad total, la reingeniería, la excelencia, en fin, palabrería, Señor. ¿Sabe lo que nos trajeron estos señores? Prostitución, porque se ampliaron más centros de prostíbulos. Nos trajeron discriminación, porque ahora esos mineros, que en este caso son extranjeros canadienses, ya eran los gringos, y decían: ¡puf! Apestan estos cholos, y con sus 4x4, con sus carros, siempre han pasado por Huaraz, de la mina hacia Lima, y de Lima para embarcarse al aeropuerto para Toronto, pero nunca han compartido el qué hacer de los huaracinos. ¿Y qué ha pasado? Cuando me reuní con esos empresarios extranjeros, Señor, ¿qué es lo que sucedió? Me convencí lo siguiente: que de esos 2.000 millones y tantos de dólares que supuestamente debieran haber invertido en mi tierra, el 78% lo habían devuelto a Canadá. ¿Por qué? Porque dice que esa tecnología de punta, esa maquinaria, no lo tiene el Perú. Y como tal tenían que comprar toda esa maquinaria, y como tal el 78% regresó nuevamente al extranjero. De allí también contrataron a otras empresas, Señor. Otras empresas extranjeras que le llamaban Vía Service, y al final estas empresas brasileñas, portuguesas, francesas, italianas no dieron a trabajo a mi gente, de tal manera que de los 922 empleados que contrataron, la gran mayoría eran canadienses, otros brasileños, portugueses. ¿Saben cuántos ancasinos trabajaron allí, Señor? 5 ancasinos de los 922 empleados, Señor. Después de eso, Señor, ya como alcalde, exigí que hagan obras. ¿Saben cuántas obras hicieron? Sí, hicieron 2 obras estos canadienses. ¿Y saben cuáles son las obras que hicieron allá en Huaraz, Señor? Obsequiaron gorritos y politos. Y todavía por añadidura, cual jactancia y vanagloria alguna, como que se hicieran vía aspaviento grandes obras, sacaron todavía unas revistas como que se estuvieran apoyando a nuestra gente. Entonces no hubo manera de legalmente lograr que esta gente, vía el concepto de humanidad, se sensibilizara y ayudara a mi gente que se moría de hambre. Entonces es cuando me dijeron: Waldo, la única posibilidad de lograr el aporte directo para con tu tierra es lograr la efectivización del canon minero. Y para esto hay que llegar al Congreso. Y es por eso, Señor, que cuando llegué al Congreso, no vine a hacer política acá, vine con el único y claro objetivo de dedicarme al canon minero. Y es por eso que prometí a mi pueblo que yo no iba a hacer uso de la palabra mientras no se tratara del canon minero. Palabra de honor que hasta el día de hoy lo he venido cumpliendo. Y cuando llego acá a Lima, Señor, ¿qué es lo que me entero? Disculpe, asqueante la realidad. ¿Cuál había sido la triste realidad, Señor? La realidad había sido la siguiente: sencillamente que el canon minero había sido el 20% del impuesto a la renta.
y el 80% supuestamente era para el gobierno. Mentira, mentira, falsedad, vil falsedad, señor. Porque ese 80% regresaba directamente o regresa hasta ahora a los empresarios. ¿Por qué regresa? Ahora lo explico. Porque la mayoría de los empresarios son tan mañosos, y así lo digo claramente, señor, que no pagan en muchos de los casos los impuestos. Ahora lo voy a explicar por qué. Primero, hay muchos empresarios a través de la doble contabilidad dicen: este año mi empresa no ha sido rentable y como tal voy a salir inafecto y no pago. O sea, no paga el impuesto. Pero cuando tiene que pagar el impuesto, señor, cuando tiene que pagar realmente porque sus utilidades demuestran que ha ganado millones de dólares, ¿sabe lo que sucede, señor? Tampoco no paga el impuesto a la renta, tampoco, señor. Es asqueante la realidad de nuestras leyes peruanas, porque se acoge, dice, al famoso régimen especial tributario. ¿Qué significa el famoso régimen especial tributario? Significa que se acoge a la reinversión, o sea, reinvierte con los impuestos de los peruanos, y eso es totalmente injusto. O sea, estos empresarios no pagan ni por ambas ni por mangas, ni por tener utilidad ni por demostrar rentabilidad. Entonces es cuando propuse el 60% del canon, saltó inmediatamente los empresarios a través de la Sociedad Nacional de Industria. Ustedes lo están viendo, quiénes son los que están sacando de la cara en este momento por esos empresarios. Saltaron inmediatamente. ¿Por qué, señor? Porque ese 80% es la que afecta justamente a la reinversión. O sea, estos señores compran sus carros, instalan su infraestructura con el dinero del pueblo, señor. ¿Y qué sucede? Cuando lo he planteado a nivel de comisión, es cierto, la comisión no me ha aceptado el 60%, pero sí el 50%, y me parece justo, y es por eso que ha sido aprobado en mayoría. Y no solamente eso, señor, sino que ahora se está aplicando, o se quiere aplicar, si es que este Congreso honorable lo aprueba, se va a aplicar el artículo 77, donde dice que la recaudación debe de ser de todos los ingresos, como debe de ser justo, porque ya es tiempo, señor, que las provincias se mueran de hambre. Y digo esto, señor, porque hasta dónde ha llegado la sinvergüencería de estas leyes, que no sé qué tipo de peruano vendepatrias lo ha propuesto en no sé en qué momento, para que ustedes se caigan, señores, de indignación y de vergüenza, porque ha sido leyes aprobadas en este Congreso, en este recinto, en este Parlamento, donde están los símbolos de justicia y libertad de nuestros libertadores. Inclusive han aplicado un régimen especial de incentivos, dice, a esa inversión. De tal manera que, por ejemplo, a la empresa Antamina, señor, allá en mi tierra, ¿sabe hasta cuándo va a dejar de pagar impuestos? Hasta 5 años después de su explotación. Imagínese, señor. Y eso, dice, se llama recuperación. ¿A qué empresario peruano le dicen: ah, a ti te está yendo bien en tu empresa? Perfecto, entonces reinvierte y no pagues tu impuesto. ¿A qué tipo de empresario peruano le dan esa prerrogativa de no pagar? Todos los peruanos pagamos, señor. Mientras eso, disculpe este término, que diga sinvergüenzas, porque no tienen vergüenza en la cara esos extranjeros. Eso sí, se dan el lujo de traer millones, fajos y fajos de dinero, y no pagan ni 1 millón de impuestos en el Perú. ¿A qué tipo de empresario peruano le dicen: ah, te voy a incentivar y te vas a dejar de pagar 5 años? De tal manera, no me dejará mentir, lo tiene la relación el congresista Guzmán Aguirre, hay más de 12 empresas en el Perú que van a dejar de pagar hasta el año 2012 sus impuestos. ¿Eso es justo, señor? Ese es un abuso. Entonces, en este momento, mi pueblo, cuando menos, señor, cuando menos, lo mínimo que pide es cuando menos ese 50% del canon minero. Y por añadidura, si ahora se aprueba también en relación al canon hidroenergético, bendito sea Dios, señor.